Estamos en un proceso de cambio. ¿Cómo estás, Ceci? Buen día. Buen día, Meli, buen día para todos. Vieron que la vida es así. Sí, cambios constantes. Claro, estamos demostrando todo lo que hablamos durante todo este tiempo y Sin todo dudas. este año. Que a veces sí tenemos que improvisar, a veces tenemos que cambiar y que no pasa nada. Absolutamente, absolutamente. Y hoy vamos a hacer oficialmente la última columna del año. Último micro. ¿Y qué elegiste para el día de hoy? El título a mí me fascina directamente. Te tocó. Sí, un poco bastante. Se llama El próximo año construílo con organización. Claro. ¿Por qué? Porque es necesario. Sí. No queda otra. Y yo creo que todos estos años que nosotras estamos trabajando juntas, mucho te pegué. Sí, Vos sí. me pegaste a mí. Y yo te pegué mucho a vos. Lo que pasa es que, claro, es una cuestión de necesidad ya. Y ¿sabés qué? Eso Además, es lo que íbamos a decir. con el 2025 ya no podemos hacer nada. O sea, ya lo tenemos, le agradecemos, lo dejamos atrás. Ahora, ¿qué pasa con el 2026? Justo decís esto porque hoy recibo un mensaje esta mañana y dice: decime que tenés un lugarcito para mí antes de fin de año, que quiero acomodar la agenda. Yo quedé... Queda mañana, Bueno, o sea. pero como es una persona muy, muy querida para mí, hice un hueco y digo, bueno, total el 31 Y bueno. puedo trabajar un ratito, así Claro. que, bueno. Brindaremos ahí. Y es muy 31, le puse. Claro. No, Y quiero bueno. cerrar. Y bueno. ¿Viste cómo es? Bueno, entonces dije, bárbaro. Vamos para eso, para poder construirlo de esta mejor manera. Y como yo siempre les digo, este último tramo del año es la época en donde nos ponemos un poco como reflexivos. Justo me anoté, estoy un poco tediachosa hoy. Dispersa. Estoy un poco dispersa, pero justo me anoté, a ver si es un término que usábamos con Esteban, que también fue una de las cosas muy lindas que pasaron este año, conocerlo. Y me anoté el tema de Abel Pintos que estábamos escuchando ¿En recién, serio? porque... Sí, porque me gustó una parte de la letra. Por las cosas que pasamos, por lo que vendrá. Claro. Justo. Ahí está. Mirá, Y sí. qué hermoso para poner un poco de enfoque en esto, que en este año que pasó y que mucha gente le echa la culpa al año por las cosas que pasaron y sí, y no tienen nada que ver el año. El año Claro. pasa. Pobre 2025. Claro, ¿me entendés? Todo el mundo dice, ¿qué año de mer? Y yo digo, ¿qué tiene que ver el 2025? No tiene nada ¿Sabés que ver con lo que uno pasa y hace. ayer fue un programa de balances? Sí. Cerramos el año también con los chicos del Domingo es Nuestro. La cantidad de mensajes que recibimos fue exorbitante, eso aparte, pero mucha gente diciendo que destacaba de este año la unión en los vínculos. Bien, mira qué importante. Y la gran mayoría de los que decían, bueno, comenzamos el año como económicamente mal Sí. y fuimos remontando desde mitad de año hacia adelante. Mirá, qué Hacían importante. ese balance. Mirá qué importante. Y, viste, son conceptos que nosotros después lo íbamos charlando y decíamos, bueno, es algo que evidentemente fue bastante general. Ujú. En la segunda mitad del año es como que todos agarramos el envión para decir, bueno, hay que mejorar este año como sea. Como sea. Porque ahí te das cuenta que Sí. el que lo construye sos vos. Tal cual. Sos vos. Vos construís tu propia vida. O sea, el destino yo creo que siempre está marcado. Nuestro destino está marcado. Sí, y hay pero factores que pueden variar, pero... obviamente, y los imprevistos de los que siempre hablamos, que se nos van presentando, o sea, a todos les pasa. Pero que si yo voy con un enfoque, si yo voy con un propósito, si yo voy con una mirada y una dirección y se la tiro a la mente empieza tranquilamente a ejecutar todo eso. Entonces, vos sabés que yo me acordaba de uno de los workshops que hicimos en Casilda, una de nuestras emprendedoras que estaba ahí muy amorosa, que había venido para hacer una práctica de Navidad, o sea, el que fue de Navidad, y ella dijo, claro, me falta eso. Y los días posteriores me escribió y me dice, ¿cómo nunca se me había ocurrido planificar? Se Claro. sentó media hora de su vida a planificar esa Navidad. Y lo que vendió de su negocio, y digo, fíjate, se sentó, lo pensó, lo proyectó, craneó, sí, sí. como se dice ahora, y pudo tener una buena Navidad, una buena venta. Tal cual. ¿Entendés? Entonces yo creo que a eso apuntamos. Y sí, si como balance decimos,
todo el mundo está como en esta vorágine todavía porque no estamos al 31 y si pasa el 31 también terminamos haciendo balances porque es como que quedamos unos días ahí de repique. Obvio. Es porque encima cayó medio chotis. En el medio de una semana rarísimo, chotis. claro. A mí me la recomplicó. Sí, a mí también. Y a mucha gente, pero no importa, no pasa nada. El viernes es como que el día raro. Claro. Es como que no tenés ni 5 de ganas de hacer nada por toda la harina que ingeriste. Y va a ser un 2 de enero raro. Y un 2 de enero va a ser raro. Y después arrancaríamos el lunes 5 como que arrancamos el año full. Sí. Entonces, cuando llegamos en esta época así de manera cansada, yo digo, detengámonos un ratito. Detengámonos un ratito también para pensar en eso y decir, hay cosas que si yo te tiro así de una, capaz que te salen y decís, sí, no, este año no lo voy a volver a repetir y hay cosas que las tenés que pensar. Entonces detenete un ratito. No pasa nada porque puede ser el 31 a la tardecita, si no tenés que preparar la mesa y toda esa historia. Puede ser en el momento que quieras, pero detenete un ratito a pensar en esas cosas que quisieras llevar para ese 2026 que ya viene. Y cuando yo siempre les digo de organización, yo no hablo de la perfección, y ustedes lo saben, yo hablo de la organización real, de eso que nos sostiene toda la vida cotidiana de nosotros, de lo que hacemos día tras día. Y como dijiste en un principio, mi lema es, la organización no es un lujo, no es llamar a un organizador y que me ponga toda la ropa por color, me ponga el emprendimiento. La organización es una necesidad. Y se termina siendo una necesidad primaria. Tal cual. O sea, es como poder vivir, pero no quiere decir que voy a vivir bajo esas reglas y no soltar, sino de poder tener más o menos en claro un montón de cosas. Desde cómo usamos nuestro tiempo, me los anoto para no olvidarme de nada. Cómo descansamos, organizarnos para poder descansar. Mira lo que estamos hablando. Cómo trabajamos, cómo llegamos a fin de nuestro día. Cómo convivimos, cómo sostenemos un negocio o una casa. Todo eso es organización. Tal cual. Es un montón. Por eso nos sentimos como agobiados y cansados. Pero si empezamos a ponerle orden un poquito a cada una de las cosas, se empieza a crear como una especie de contagio. Claro. Entonces decís, bueno, vamos a empezar por algo. Empiezo por mi casa. Vamos a juntar el despelote que tengo en el piso. Empecemos por eso. Claro. Vamos a guardar esa ropa que está colgada en la silla. Empecemos por eso. Después, bueno, ahora llegó el momento, la pieza ya está acomodada más o menos. Vamos por nuestro negocio. ¿Qué le falta a nuestro negocio? ¿Qué orden requiere? Vamos por eso. Y así, y empezar a entenderlo como una necesidad. Tal cual. Cuando tenemos las agendas explotadas de cosas, la casa dada vuelta, ya lo hablamos 1000 veces, perdemos tiempo, nos cansamos, nos agobiamos de solo pensar de todo lo que tenemos que hacer. Sin dudas. Entonces, por eso creo que es una necesidad. Y es lo que quiero hoy cerrarlo. Que ustedes lo entiendan, de que no es esa perfección. Y como digo, no me dedico solo a doblar ropa. Claro. Esto se puede hacer. Y no es solo doblar esa ropa. Y que para mí la clave está en entender que, más allá de que al principio parezca algo hiper mega tedioso, porque uno tiene tanto desborde que no sabes por dónde arrancar, el hecho es dar ese paso. Dale el paso, la inercia, romper el hielo. Y una vez que vos lo rompes y empezás a notar el beneficio, es 2 más 2. Tal cual. O sea, no hay vuelta que darle. Yo siempre digo, miren todo lo que se puede organizar, el espacio, el tiempo, los proyectos, las prioridades. Yo puedo organizar mis prioridades, ¿por qué no? Claro. Es ahí donde la gran mayoría de las personas que estamos transitando esta adultez que no somos tampoco jubilados y tenemos que trabajar y ponernos día a día, la gran mayoría no sabemos organizar nuestras prioridades. Claro. No sabemos, que en el día a día. En el día a día. Claro. Y además, bueno, otra cosa que también se puede organizar, las finanzas, ni hablar. Ni hablemos.
Ni hablemos. Ayer hablábamos de eso, los gastos hormiga, y que de repente te diste cuenta de que tenés el hormiguero completo. Lleno. Y que no hay fleet que las, las espante. Que las espante. Porque sos vos la propia creadora de ese hormiguero. Sí. Entonces, bueno, claro, toda esa cuestión, cuanto más lo organizás, mejor es porque tenés tranquilidad, porque lo que necesitamos nosotros es seguir esa vorágine que nos implica el día a día y a la vez tener esa tranquilidad de decir, bueno, después lo vuelco. No importa cuándo. Por ejemplo, yo digo, si uno más o menos lleva un negocio, por lo menos el viernes o el sábado o el domingo o el lunes a la mañana, tomarse ese ratito de reflexión para ver qué fue. Vieron que en las agendas hoy en día, y eso lo hablábamos en el taller de agenda, mirá todo lo que hicimos este año, es tremendo. Impresionante. En el taller de agendas hablábamos y decíamos que hay, ahora las agendas vienen con frases motivacionales, qué sé yo, y siempre hay una parte que dice mi balance de la semana. Claro. Es tan importante detenerse un ratito, porque ya siempre en los balances vemos qué nos queda pendiente por hacer, revisamos qué hicimos y también entendemos los logros. Claro. Son las 3 cosas fundamentales para poder seguir. Entonces, ahí hay que detenerse. Valorar y esa es el logro también. El detenimiento que les pido en estos 3 días locos que nos quedan. Que nos quedan acá, ahí dando vueltas. Y bueno, y como siempre quiero cerrar con una frasecita, no es una frase célebre ni nada por el estilo, pero sí hay dejarles algo. No hace falta hacerlo todo de golpe, a veces se empieza con un solo lugar, como dijimos, con un solo hábito o en una sola decisión. Ahí está, me gustó. Ojo, después se replica, porque la organización es contagiosa, como se los decía. Emprender, vivir, trabajar, crear, criar, guarda ahí. Todo eso se sostiene con organización. Y mi trabajo es acompañarlos para que puedan construir esa base. Ahí está, me encantó. Justo, me agarró tos. Bueno, obvio. Pero no importa. Es re importante entenderlo. Sí. Hay que construir una base para todo eso. Después que la vida fluya, que las cosas nos pasen, que todo lo que nos pasa. Que el 2026 traiga lo que tenga que traer. Que no le echemos la culpa al año. Hagamos nosotros lo que tenemos que hacer. Claro. Y punto. Absolutamente. Y agradezcamos las cosas que nos pasan, las buenas y las malas, porque de las malas también siempre aprendemos. Sin duda. Y bueno, esa es mi reflexión. Años duros, si los hubo, presente. Para mí, personal, en lo personal, el año más duro de mi vida. Sí. Y lo pude afrontar porque siempre tenía algo en la mente. Claro. Y si tengo eso que heredé de mi familia, de mi madre sobre todo, si está escuchando, y de mi nono, era eso, siempre tener algo en la mente para hacer. Y eso a mí me sanó y me salvó. Sí. Y sí, sigo con todas mis cosas personales porque, bueno, estoy transitando este duelo, pero eso me salva. Sin duda. Me salva esos ratos de cosas. Así que todos a tener algo en la mente y a organizar. Un proyecto, una meta, un objetivo. Mira, hola a todos, besos para mi columnista preferida, dice, y para todos está Analía, obvio, como todas las semanas. Como todas las semanas. Acompañándonos. Así que beso grande para ella también. Y un placer siempre charlar y lo compartido. Y nosotras, bueno, cerramos este año, seguimos hablando, o sea, apaga el micrófono y nosotras seguimos charlando. No nos dan las horas. Porque además seguimos planificando para empezar el 2026 organizadas. Sí, con muchas cosas. Yo le tiro cosas, yo voy a confesar algo. Música de suspenso. Sí. Yo le tiro a Meli cosas de la productora, que nosotras trabajamos en conjunto, y Meli me clava el visto. La señora me clava el visto. No puedo procesar No todo puede lo que procesar ella tal información, pero a mí se me vienen. A mí me están viniendo palabras, cosas que yo las tengo que bajar. Entonces ya nosotras nos conocemos. Yo le mando todo y después me anoto acá y pongo hablar con Meli lo que le mandé el día 22 de diciembre. Lo que tiré. La bomba que acabo de tirar en el grupo, que somos 2 en el grupo. Dos. No, es buenísimo. Bueno, pero no importa. Así nos manejamos y cada una con sus habilidades y sus también debilidades. Y se viene un 2026 con cosas por afrontar, por hacer, por darle forma. Sí. Así que bueno, en esa estamos. Y yo te quiero agradecer por todo lo compartido, que es un montón. Este 2025 de repente nos encontró, bueno, con un proyecto en común, con un montón de
de personas en común también, que fuimos conociendo, que fuimos acompañando. Así que año de crecimientos, si los hay en lo personal, yo lo sentí así, pero bueno, sobre todo, yo sé que me rodeo de amigos. Lo dije anoche cuando de repente, bueno, estábamos cerrando el primer año del programa con los chicos del Domingo es Nuestro. Lo digo también en pos de la productora, que de repente surgió como una idea pequeñita que venía desde el año pasado, pero este año fue el gran impulso. Y bueno, si miro al costado, estás vos ahí. Así que, bueno, qué placer y qué honor para mí que estés en este equipo. Así gracias por dejarme ser parte.